Llegamos al final de otro trimestre, un trimestre que ha sido de gran bendición. Libro de Hechos, los viajes del apóstol Pablo, el nacimiento de la iglesia del Señor Jesús, y ha sido una rica experiencia. Y debe ser la experiencia de todos nosotros. Pablo, un misionero a imitar. Nuestra lección número 13, el viaje a Roma. Tenemos como verso para memorizar Hechos 27-24. No temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El arresto de Pablo en Jerusalén fue un traspiés. Él quería ir a Roma, pero tal vez no en esta condición, la condición de prisionero. Al ceder a la presión legalista de los líderes de la iglesia de Jerusalén, esto le llevó a terminar en custodia por los romanos. Durante casi 5 años fue incluyendo el tiempo que pasó en el viaje marítimo a Italia. A pesar del revés, Jesús mismo prometió que el apóstol todavía daría testimonio en Roma. Hechos 23:11. Incluso cuando le fallamos, Dios puede darnos otra oportunidad, aunque no siempre nos libra de las consecuencias de nuestros actos. Pablo fue llevado a Roma como prisionero y no hay evidencias bíblicas de que alguna vez haya ido a España, como pensaba. Romanos 15:24. Después de ser liberado de lo que se conoce como el primer encarcelamiento romano, Pablo fue arrestado nuevamente, esta vez para sufrir el martirio, 2 Timoteo 4:6-8, bajo Nerón en el año 67. Pero esto no impidió que él predicara. Fue recluido en una prisión domiciliaria, pero allí, sin tapujos, predicó la palabra del Señor, aún en lugares donde habían personajes muy importantes. Vamos a ver lo que nos dice Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Podemos ver que Pablo también tuvo frutos en este lugar y que su testimonio y su estadía allí no fue en vano. El Señor le dio la oportunidad de que le diera el mensaje a mucha gente. Unos endurecieron su corazón, otros lo habrían aceptado. Muy bien. De los 5 puntos que tenemos para nuestra lección final de este trimestre, tercer trimestre de 2018, el primero es de camino a Roma. En este viaje a Roma hay algunos detalles bien importantes. De hecho, los puntos tan explícitos que allí se presentan, los detalles que utiliza Lucas, él nos relata que él va en este viaje, que acompaña a Pablo, al igual que otro cristiano llamado Aristarco. Y otro personaje es el centurión romano Julio, que también en este viaje tiene algo que ver mucho con la llegada de Pablo a Roma. Algunas cosas sucedieron que fueron muy relevantes y de esta manera Lucas lo registra. Vamos a mirar Hechos 27:9-12. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Hay aquí una recomendación de Pablo. La primera recomendación es que no era aconsejable partir, porque podían haber inconvenientes, pero no escucharon a Pablo y partieron. En el camino el clima cambia repentinamente y una tremenda tempestad, un huracán, casi que hace
hace sucumbir el barco. ¿Cuál fue la segunda recomendación que hizo el apóstol Pablo? Vamos entonces a leer Hechos 27, 21 y 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Se perdería la nave, pero sus vidas serían preservadas. Y aquí Pablo les recuerda, no fue prudente haber partido, pero ahora tengan ánimo porque el Señor nos guardará. Hay una pregunta que nos hacemos muchas veces: ¿por qué tenía que sufrir tanto un siervo tan fiel y dedicado como Pablo, un siervo del Señor? ¿Qué lecciones podemos aprender de estas experiencias? Siempre que pasa esto nos hacemos esta pregunta, pero el que conoce todo, desde el principio hasta el fin, sabe qué es lo mejor. Y aún en estas circunstancias difíciles, el Señor hace que se conviertan en bendición. Punto número 2, el naufragio. Había una promesa que Pablo les recalca a ellos que el Señor ha hecho. La promesa es que no perecerá ninguno, no habrían víctimas, aunque se perdería lo material, la pérdida del barco. Vamos a mirar y las lecciones que podemos aprender nosotros, los consejos que el apóstol Pablo da y cómo al escucharlos fue una bendición para todos los que iban en este barco, 276 personas en total. Hechos 27:33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 14 días sin comer. Este ayuno es un ayuno que hacían, estaban en una fecha importante de una de las fiestas judías, por lo tanto estaban ayunando, pero estaban en una situación difícil. Debían comer, tenían que salir nadando, tenían que hacer esfuerzos, y esto sería para ellos muy difícil, pues estaban débiles. Pablo instó a la gente de a bordo a que comiese, de lo contrario no tendrían fuerzas para nadar y llegar a tierra. La providencia divina no necesariamente nos exime de hacer lo que normalmente sería nuestro deber. En esta narración se mantiene un buen equilibrio entre la certeza de la protección de Dios y los esfuerzos de los individuos para garantizarla. Otra recomendación o otro asunto que fue evitado que allí pasara, y todo por Pablo. Siempre donde están los siervos de Dios hay bendición para todos los que están alrededor. Veamos de qué manera fueron bendecidos los demás presos. Hechos 27, 42 y 43. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Qué bonito es saber que hay mucha gente bendecida cuando hay un hijo fiel del Señor en ese lugar. Mira cómo estos presos también salvaron su vida gracias al testimonio que Pablo había dado. Ya había un corazón tocado. Entonces el Señor siempre obra en favor de sus hijos. Así es. Punto número 3, en Malta. Cuando llegan a Malta, ellos no saben dónde estaban. Tan pronto saben que están en Malta, pues debieron haber cobrado mucho ánimo, pero era una situación muy difícil, una temporada invernal muy fuerte. 3 meses permanecieron allí. ¿Cómo fueron recibidos? Dice Hechos 28:2 que fueron recibidos por los naturales. Dice
la Escritura y los naturales nos trataron no con poca humanidad, o sea, los trataron de una manera humanitaria, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Allí comienzan ellos a recibir ya apoyo, una bendición, lo reciben de una manera donde ellos ya comienzan a recibir calor por el frío que estaba haciendo en ese momento. Pero ocurren dos cosas que también fueron muy importantes en la predicación. Tal vez algo difícil, ¿no? Porque hay cosas que nos suceden que son terribles, van en nuestro perjuicio, pero cómo el Señor hace, cómo a sus siervos Él protege y cómo se convierten en una bendición, cómo el Evangelio puede llegar, cómo los prejuicios pueden quitarse a causa de aquellas cosas que el Señor hace. Hechos 28:13. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Y qué esperaban los isleños? Esperaban que Pablo muriera por esta mordedura. Esperaron un tiempo que él se hinchara, que él muriera. Pero al no pasar esto, entonces ya cambian de parecer y ya miran a Pablo como un dios. Pero este fue un momento muy importante para dar testimonio. Y Pablo aprovecha esta situación para dar testimonio del Dios al que él sirve, del Dios que hay en los cielos y al cual todos nosotros servimos. Segunda situación que también redundó en bendición. Hechos 28:8 y 9. Y aconteció que el padre de Pluvio estaba en cama, enfermo de fiebre, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Qué bendición poder, Pablo, servir a esta gente y demostrar de esa manera tan hermosa que era diferente a los demás, que en él había algo especial. Es así, cómo él gana la confianza del centurión, la confianza de todos. Ya escuchaban los consejos de Pablo y ahora se convierte en una bendición para ellos. Sanidades, hay allí la oportunidad de dejar la huella que el apóstol siempre deja en cada lugar. El relato de Lucas no menciona que Pablo haya dejado a ningún converso ni ninguna congregación allí al partir de Malta. Esa omisión puede ser totalmente fortuita, pero ilustra el hecho de que nuestra misión en el mundo va más allá de los bautismos y de la plantación de iglesias. También implica preocupación por las personas y sus necesidades. Este es el aspecto práctico del Evangelio. No siempre vemos los resultados inmediatamente, pero al sembrar la semilla, los resultados el Señor es el que los da. Él hace crecer. No siempre esto se convierte en bautismos, pero nuestra misión es la predicación. Ese debe ser siempre nuestro objetivo, predicar el Evangelio y dejar al Señor los frutos, dejar que Él sea el que convierta los corazones. Punto número 4. Pablo en Roma al fin. Después de este viaje tan accidentado, llegan a Roma. A Pablo lo reciben en Roma, lo reciben los parientes, algunos parientes, los conversos que habían allí, muchos otros que apreciaban al apóstol. Esto le trajo a él como resultado un ánimo, porque al sentir él el amor de los hermanos, de los amigos, él agradece a Dios y se siente profundamente animado, porque estaba a punto de enfrentar el juicio ante el emperador. Posiblemente al no haber llegado una carta donde a él le acusaran de algún crimen contra el imperio, algo que pudiese ser peligroso, a él le hacen que pueda alquilar una vivienda, prácticamente lo que hoy conocemos como una prisión domiciliaria.
y comienza allí la predicación. No podía ir a las sinagogas, pero podían ir a donde él estaba. Cita a los hermanos, cita a los dirigentes judíos locales, les predica del Señor, de la esperanza de la resurrección, pero siempre había hostilidad de parte de ellos. No querían aceptar y tenían siempre sus prejuicios. Hechos 28, 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea que siempre seguían con la idea de que había una secta, que lo que se enseñaba iba contra sus costumbres. Y lo vemos en el punto número 5. Vemos que el Evangelio ha triunfado y el Evangelio triunfa. De hecho, siempre que nosotros predicamos hay triunfo en el Señor. ¿Por qué hay triunfo? Porque si las personas aceptan, amén, gloria a Dios, pero si no aceptan, hemos cumplido. Y aquí encontramos nosotros cómo Pablo les predica a ellos, pero lastimosamente ellos no estaban dispuestos a escuchar la predicación. Habían cerrado el corazón. Pablo les recuerda Isaías 6, 9 y 10 y describe cómo ellos se niegan a aceptar el mensaje divino, pero el Evangelio ha triunfado. Pablo tuvo que esperar 2 años para ser juzgado por el emperador. Mientras tanto, aunque limitado a su prisión domiciliaria, aún podía compartir el Evangelio sin obstáculos con quienes se acercaban a él. La última escena de Hechos enfatiza la victoria del Evangelio, ya que ninguna fuerza, ni judía ni romana, pudo detener su progreso. Siempre estamos abocados a eso. Las dificultades, las cosas que nos suceden, pero que deben suceder para bien. Mis amados, la palabra de Dios es muy clara en cómo termina Hechos de los Apóstoles. No termina presentándonos un panorama muy halagüeño en cuanto a los judíos, pero la meta del apóstol se ha cumplido. Ha predicado el Evangelio y ha dejado la semilla sembrada. Vamos a ver Hechos 28, 23 al 31. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Qué bendición! El mensaje ha llegado. Los judíos se fueron, y allí Pablo le recuerda entonces la profecía de cómo cerraban su corazón a Dios, cómo no querían oír. La paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y su fe durante su largo e injusto encarcelamiento eran un sermón continuo. Su espíritu tan diferente del espíritu del mundo testificaba que moraba en él un poder superior al terrenal. Y por su ejemplo, los cristianos fueron impelidos a defender con mayor energía la causa de cuyas labores públicas Pablo había sido retirado. De esa manera, las cadenas del apóstol fueron influyentes
a tal grado que cuando su poder y su utilidad parecían haber terminado y cuando, según todas las apariencias, menos podía ser, juntó gavillas para Cristo en campos de los cuales parecía totalmente excluido. Pensamiento que está en el libro de Elena G. de White, Hechos de los Apóstoles, página 345. La obra de Pablo ha sido la obra de un gran evangelista, de un campeón del evangelio. Y ese testimonio que nos registra el libro de Hechos ha sido una inspiración y debe ser una inspiración para cada uno de nosotros. Pablo, el gran apóstol. Cristo dio a su iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia. Las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar ante el mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. El cielo nos espera, mis hermanos. Nos espera a que hagamos lo que debemos hacer, no solo por nuestra salvación, sino por la salvación de todos aquellos que perecen. Este pensamiento está en la página 445 y 446, y en la página 86 dice: Dios ha esperado por largo tiempo que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la Iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Amén. ¿Cómo afecta nuestra vida a los demás? ¿Cómo afecta mi testimonio a mis vecinos, mi familia? ¿Cómo afecta a la iglesia? Porque de alguna manera afecta para bien o afecta para mal. ¿Por qué Pablo sentía la obligación de predicar el evangelio a todos? ¿Nosotros estamos menos obligados que él? Considera esta declaración: ganar almas debería constituir la obra de vida de todo aquel que profesa seguir a Cristo. Somos deudores ante el mundo por la gracia que Dios nos ha dado, por la luz que ha brillado sobre nosotros y por la belleza y el poder que hemos descubierto en la verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 56. Ha sido una gran bendición el estudio del libro de Hechos. Y sea para todos esto una bendición y una inspiración a que nos concienticemos a hacer la obra de nuestro Dios. Y terminaremos el año en unidad en Cristo. Si nos unimos a Cristo, entonces, mis amados, el éxito está asegurado. Muchos conocerán de la pronta venida del Señor y querrán prepararse como nosotros para su encuentro. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de este trimestre. Muchas gracias por escuchar este repaso de la lección. Esperamos que si les guste lo puedan compartir con sus amigos, con sus conocidos, para que juntos podamos predicar el Evangelio y llegar así a muchas personas. Que el Señor les bendiga y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes.